Buenas, en este video vamos a estudiar el concepto de derivada. Este concepto surgió a raíz del siguiente problema: hallar la ecuación de la recta tangente a la curva f en el punto de tangencia x, f de x. Recuerden que una recta tangente a una curva la interseca solo en un punto, por eso es que conoceríamos ese punto que es x, f de x, y la ecuación de dicha recta está dada por y igual a mx más b. Para resolver este problema se utilizó un método alternativo del cual surge el concepto de derivada. La idea consiste en utilizar una recta secante a la curva, dado que es sencillo determinar su ecuación. Recordemos que una recta secante interseca en dos puntos a la curva. Entonces, como nosotros sí conocemos quién es la curva, podemos fácilmente obtener estos dos puntos. En este caso los llamaremos x, f de x y x más h, f de x más h. Entonces recuerden que para calcular una recta, dados dos puntos, utilizamos la ecuación dependiente dada por y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que en este caso sería f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Y simplificando el denominador me queda f de x más h menos f de x sobre h. Ahora haremos lo siguiente. Imagine que va a empezar a acercar cada vez más y más los dos puntos de manera que la recta secante se convierta en tangente. Es decir, veamos esto. Yo tengo acá mi curva con una recta secante. Vean que los dos puntos estaban a una distancia de h. Entonces, conforme yo los vaya acercando, es porque este valor de h es cada vez más pequeño, por lo que nosotros andamos buscando que esa distancia que está dada por h sea cada vez más y más pequeña hasta llegar a ser 0. Entonces, ¿qué concepto creen que modela esta situación? Exacto, es el concepto ya estudiado del límite. ¿Por qué? Porque en este caso entonces la pendiente va a estar dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Vean que era la pendiente con la ecuación que utilizamos con la recta secante original para calcularla, pero como estamos tomando esos dos puntos y acercándolos cada vez más y más hasta que lleguen a ser el mismo por medio de h, que en este caso es la distancia, estamos logrando aproximar esa pendiente con este límite. De esta forma tenemos que la interpretación geométrica derivada es precisamente esa, la pendiente de la recta tangente a la curva f en el punto x, f de x. Luego, para hallar a b, simplemente se utiliza la fórmula b igual y menos mx y el punto que teníamos, x, f de x. Y así se resuelve el problema de calcular la ecuación de la recta tangente a una curva f en un punto dado, aproximando el valor de su pendiente con el concepto de límite. Entonces ya encontraríamos el y igual m de x, que era la ecuación buscada. Ahora bien, ya habiendo entendido el concepto de derivada de forma intuitiva con ayuda de la gráfica, vamos a definirlo formalmente. El límite estudiado se utiliza para definir el concepto de derivada de una función y se denota como f'. De esta forma llamaremos a la función derivada de f al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Vean algo muy importante, en este caso es una función. ¿Y por qué? Porque realmente cuando yo estoy calculando la función de derivada, lo que estoy calculando es el criterio de la función
que describe a la pendiente de cualquier recta tangente a la curva. Por ende, si elijo una de ellas en específico, ocupo el punto de tangencia y ahí sí obtengo que m es un valor. Y de ahí surge la siguiente definición. Sea un número real que pertenece al dominio de f, se define a la derivada de la función f en el punto x igual a a como f' de a, que está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Luego, si realizamos la sustitución h igual a x menos a, se obtiene otra forma de determinar la derivada en el punto x igual a, que sería el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y se va a decir que si el límite existe, entonces la función es derivable en a. Por si acaso acá dejo la sustitución para que la comprendan mejor. Y por último, cabe resaltar que existen diferentes formas de denotar la derivada de f, que serían estas de acá, y', f', de y sobre dx, la derivada de la función f de x con respecto a la variable x.